El señor Zorro y Felicity, su pareja, se dirigen a una granja para robar algunas aves. Zorro le pregunta a su mujer si prefiere el camino corto o el paisaje. Ella responde que el corto, pero él la convence de ir por el del paisaje y ella acepta. Zorro le regala una flor y algunos cumplidos que la hacen brillar y continúan. Juntos entran a la granja, se escabullen y sortean obstáculos mientras se divierten muchísimo. Después de recorrer el lugar y robar un par de aves, Zorro ve una trampa. Su pareja le dice que se aleje, pero él, curioso por entender cómo funciona, la activa y termina encerrado entre barrotes junto con su pareja. Y justo en ese momento, ella le revela que está embarazada. El señor Zorro finge una sonrisa, pero el resto de la actuación se ve interrumpido por el dueño de la granja, que se dispone a eliminar a la pareja de zorros. La mujer le dice que si siguen vivos para mañana, por favor busque otro trabajo, y Zorro lo promete. 12 años después, la pareja sigue junta y tiene un hijo adolescente llamado Ash. El señor Zorro trabaja como columnista, pero nadie lee sus columnas, y hasta él mismo admite que el periódico para el que escribe no es bueno. Por su parte, su esposa se dedica a cuidar el hogar y a pintar paisajes con tormentas. Aunque viven bien, él se siente pobre y cansado de estar bajo tierra, así que quiere mudarse a una casa en la superficie. Ella le recuerda que los zorros viven bajo tierra por una razón y que aunque no tengan mucho, son felices. Pero el señor Zorro, recordando que su padre murió a los 7 años y medio y que él ya tiene esa edad, decide que la vista es mejor desde arriba y que es momento de hacer un cambio. Antes de irse al trabajo, saluda a su hijo, pero cuando se da cuenta de que lleva puestos una capa y los calcetines sobre los pantalones, le llama la atención. Molesto, su hijo simplemente se va. El señor Zorro le dice a su esposa algo decepcionado: supongo que solo es diferente. Por la tarde, el señor Zorro visita una propiedad en un árbol. Desde una ventana ve a lo lejos 3 fábricas y algo dentro de él se enciende. Consulta a un tejón abogado, quien le advierte que la hipoteca es mala y la zona peligrosa, pues esas fábricas pertenecen a 3 hombres despiadados: Buggys, Buns y Bean, el más temible de todos. Aún con las advertencias, Zorro compra el árbol. Aquí podemos empezar a analizar al señor Zorro y el conflicto central de la película. Es evidente que está atravesando una crisis de la mediana edad. Ya no es quien solía ser. En su juventud se sentía grandioso, fantástico. Era atleta, como veremos más adelante, también campeón de batebola y el mejor ladrón de aves. No tenía responsabilidades, se sentía libre, vivía con emoción y aventura. Ponía en práctica sus mejores habilidades y al hacerlo, impresionaba a los demás y eso le hacía sentirse bien. Pero vimos cómo esa etapa terminó de manera abrupta con la noticia de que iba a ser padre, acompañada de la petición de Felicity de dejar atrás su vida salvaje y dedicarse a algo más estable y seguro para la familia que estaban por formar. Una noticia que lo tomó completamente por sorpresa. Y el lugar donde la recibió no podría ser más representativo de su sentir. Dentro de una jaula, atrapado por una trampa, igual que se sintió atrapado por unas responsabilidades que llegaron sin aviso y que él nunca pidió. Desde ese momento, el señor Zorro se vio obligado a dejar atrás la vida que tanto lo definía. Cambió la casa y la aventura por un hoyo y un trabajo como periodista, sentado frente a una máquina de escribir. Pero esa nueva vida no le dio satisfacción. Imagínate, pasó de ser un zorro ágil y respetado a un columnista que nadie leía. Él mismo llegó a preguntarse si alguien en realidad leía sus artículos. No sentía que su trabajo sirviera para algo. En una de sus columnas, que la película muestra apenas por unos 5 segundos, si te fijas con atención, deja entrever lo que siente. Cito: ya no soy el zorro que solía ser. No por elección, pero hoy en día, cuando me miro al espejo, trato de mantener el rostro firme. En algún momento dejaré de sentir la necesidad de apartar la mirada. O sea, Zorro está en duelo por su antiguo yo. Siente que sus mejores días quedaron atrás, que el brillo de su juventud se apagó y que nada de esto fue su elección. Por eso no hay aceptación del cambio, solo resignación. Vive atrapado a mitad de camino entre la nostalgia de lo que fue y la frustración de lo que ahora es. Y eso lo llevó a mudarse con su familia al árbol, fuera del hoyo, un poco más cerca de aquel pasado idealizado que tanto anhela. El problema es que cada vez irá coqueteando más y acercándose más a ese pasado, pero en el proceso romperá una promesa y pondrá en riesgo a todos a su alrededor, incluida su familia. Algunos días después de comprar el árbol, la familia se muda y lo arregla. Pero un buen día algo viene a romper la tranquilidad. Desde la ventana, el señor Zorro ve a un niño con maletas. Este es el primo de Ash y su nombre es Christopherson. Este se quedará algunos días con la familia porque su padre enfermó y necesita un lugar donde vivir. Por la tarde, el señor Zorro y Felicity pasan el día en el jardín a la par que miran a los chicos practicar clavados. Zorro le comenta a su esposa que aunque Christopherson es más joven, es más alto. En eso, Ash le pide a su padre que lo vea hacer un clavado. Su padre lo aplaude sin darle demasiada importancia y le recuerda que la próxima vez cuide la postura. Luego, Christopherson hace su clavado e impresiona a todos con un movimiento elegante. El señor Zorro se levanta para comenzar a aplaudir, elogiando a su sobrino por su excelente clavado y remarcando que además sabe karate. Una reacción que molesta a Ash. Momentos después,
Después, Zorro se acerca a su esposa, quien sigue pintando tormentas. Ella le pregunta si aún se siente pobre, y él responde, más o menos. Intentando llamar la atención de su padre, Ash le pregunta si cree que es atlético, pero Zorro lo ignora y se queda mirando cómo Kristofferson hace yoga, lo que molesta aún más a Ash. Esa noche, Kristofferson y Ash comparten habitación, pero Ash se muestra grosero con su primo, incluso cuando este intenta ser amable. Antes de dormir, le dice que está harto de su actuación de huésped triste y apaga la luz. Luego, Kristofferson llora en silencio y Ash, al notarlo, le comparte su tren de juguete. Por su parte, vemos que el señor Zorro platica con su amigo Kyle mientras se pone existencial. Le pregunta a su amigo quién es él. Se cuestiona por qué es un zorro y no un caballo u otra cosa. Además, se pregunta cómo un zorro como él podría ser feliz sin un pollo entre los dientes. Posteriormente, le da un pasamontañas a Kyle y le pide que no lo use en la casa. Después voltea a vernos directamente a los ojos para exclamar, así es como comienza. Al día siguiente cita a Kyle en su oficina para contarle que quiere hacer un último trabajo, un plan maestro de varias fases. Pero primero la A, robar el gallinero de Buggies. Para esto, Zorro prepara unos arándanos rellenos de tranquilizantes y emocionado le recuerda a su amigo que a las gallinas hay que eliminarlas de una mordida. Como vemos, no ha olvidado nada de su pasado como ladrón. Mientras tanto, vemos que en la escuela Ash vuelve a chocar con su primo. En el laboratorio, su compañera Agnes coquetea con Kristofferson. Ash estalla recordándole que es su compañera de mesa. Ella intenta calmarlo, pero frustrado la tacha de desleal. En la clase de educación física, Ash juega un deporte llamado guacabate, pero el entrenador lo saca del juego para reemplazarlo por su primo Kristofferson. Ash le pregunta si cree que está mejorando y si algún día podrá ser tan bueno como su padre. El entrenador le responde que su padre fue el mejor jugador de guacabate que ha pasado por esa escuela, así que le aconseja no compararse con él. En ese momento, Kristofferson batea y deja impresionado al entrenador, quien comenta, se nota que es sobrino de tu padre. Y para empeorar aún más la situación de Ash, Agnes le dice que ahora es novia de Kristofferson. Para este punto, podríamos pensar que Ash es simplemente un preadolescente nefasto, pero en realidad está frustrado, y esta frustración es consecuencia directa del conflicto que lleva atravesando su padre muchos años. Permíteme explicar bien, porque el estado existencial del señor Zorro nos va a ayudar a entender la distancia emocional que tiene con su hijo. Creo que ya quedó claro que el señor Zorro no logra conectar con Ash y probablemente también le tenga un poco de resentimiento. ¿Por qué? Porque fue a partir del nacimiento de Ash cuando tuvo que dejar atrás todo aquello que le daba identidad, que eran los robos, la vida despreocupada y la libertad y adrenalina que sentía. Pero también le podría tener resentimiento porque Ash no es como él. De hecho, es todo lo contrario. Es pequeño, torpe, no destaca en los deportes y su capa, su forma de vestir y su personalidad excéntrica chocan con el ideal de su padre. Zorro, aferrado a su antiguo yo, quiere que su hijo sea como él, pero como Ash es distinto, lo desestima y lo rechaza. En consecuencia, Ash reacciona buscando desesperadamente la aprobación de su padre, pero por más que intenta, no logra encajar en sus expectativas ni en las de los demás. Acabamos de ver cómo hasta su entrenador lo despreció, por lo que podríamos decir que Ash vive angustiado por la frustración de no sentirse suficiente para su padre y que su capa, su actitud confiada y su insistencia en que puede ser tan buen atleta como él si practica funcionan más como una defensa que como una verdadera creencia en su capacidad. En ese sentido, no es que Ash crea realmente que puede ser igual que su padre, necesita creerlo porque necesita sentirse amado. Y dentro de todo ese conflicto apareció Kristofferson, un chico alto, atlético, talentoso y seguro de sí mismo. Todo lo que Ash no es, pero también todo lo que el señor Zorro alguna vez fue. Por eso se vio reflejado en él y lo prefirió de inmediato. De hecho, me resultó muy simbólico que haya visto su llegada desde la ventana, pues mirar por la ventana suele asociarse con la nostalgia y la añoranza, y no creo que haya sido casualidad que fuera desde ahí donde lo observó, porque desde esa misma ventana también contempló las granjas de Buggies, Buns y Bean. Todo lo que vio a través de la ventana representaba justamente a su antiguo yo y esa vida idealizada del pasado que tanto añora. Cuando oscurece y todos duermen, Zorro pone en marcha su plan. Corre feliz junto a Kyle hasta que este menciona la posibilidad de encontrarse con un lobo. Zorro se paraliza, pero al ver que no hay ninguno, sigue adelante. Después ambos burlan las defensas y roban las gallinas. Las alarmas se activan, pero mientras Zorro corre, grita de la emoción. Para evitar sospechas, Zorro coloca etiquetas falsas a las gallinas y las guarda en la alacena. Aún así, su esposa presiente que algo no está bien. Cuando ella se va, Zorro le dice a Kyle que esa noche robarán en la granja de Buns. Kyle recuerda que solo harían un último gran trabajo, pero Zorro admite que serán 3 robos. Y como Kyle no sabe negarse, lo acompaña. Consiguen un enorme botín y la alacena queda tan llena que las sospechas de su esposa aumentan. Después de cenar, Zorro le dice que debe cubrir la presentación de un libro y volverá tarde. La felicita por la cena y se va con Kyle, mientras ella, aunque se siente engañada, prefiere guardar silencio. Este es el tercer y último golpe, la casa de Bean. En el camino descubren que Ash lo sigue porque quiere ayudar. Zorro le pide que vuelva a casa, pero tras irse aparece Kristofferson y Zorro feliz
le da un pasamontañas para unirse al robo. Logran entrar al almacén, pero ahí los enfrenta la rata, un viejo amigo del zorro. Afortunadamente, Kristofferson atrapa a la rata en una caja antes de que la pelea pueda escalar. El problema es que este golpe es la gota que colma el vaso. Así que los tres dueños de las fábricas hacen una junta de emergencia. Bean les comenta a sus colegas que está harto del zorro, pero afortunadamente sabe dónde vive. Así que acamparán y esperarán a que salga de la madriguera para acribillarlo, lo que ocasionará que toda la mentira que Zorro había estado construyendo se derrumbe esta noche. Vemos que mientras él y Kyle salen del árbol, los granjeros comienzan a abrir fuego contra ellos, y aunque ambos logran volver al árbol con vida, Zorro pierde su cola. Bean la toma y le pide a su esposa por teléfono que traiga picos, palas y más munición. Dentro del árbol todo es caos. La esposa de Zorro le cura la cola mientras Ash hace un berrinche y se burla de que el padre de Kristofferson tiene pulmonía doble. Su madre lo regaña por sus comentarios crueles y le pide que se disculpe. Ash se indigna. ¿Yo pedir disculpas? Él es el que usa pasamontañas. ¿Dónde está el mío? ¿Por qué no me han disparado aún? ¿Creen que no sirvo? Tal vez tienen razón. Gracias. Esa noche Zorro no puede dormir. Se reprocha no haber escuchado a su abogado. Su esposa le dice que nunca escucha a nadie. De pronto nota que los humanos están cavando. Al saber que intentarán eliminarlos, Zorro ordena cavar hacia abajo para escapar. Una vez a salvo, Felicity habla a solas con él. Primero explota y le da un zarpazo. Luego le recuerda que hace 12 años él prometió que nunca volvería a robar. Entre lágrimas le pregunta por qué le mintió. Zorro responde: porque soy un animal salvaje. Ella le contesta que también es padre y esposo. Felicity cierra la conversación con esta historia es demasiado predecible y el final es que todos van a morir a menos que cambies. Las consecuencias de haber buscado revivir esa versión idealizada de sí mismo lo han alcanzado. Rompió la promesa que le hizo a su esposa, descuidó sus responsabilidades como padre y decidió robar las granjas. Pero ese intento de sentirse fantástico nuevamente está poniendo en peligro a su familia y, como veremos más adelante, a toda la comunidad. Cuando Felicity lo confrontó, él se justificó diciendo que es un animal salvaje, que eso es lo que hacen los zorros. Pero esa explicación suena más a una excusa, como un así soy de manual. Es contradictorio porque dice ser un animal salvaje, pero vive en una casa, usa ropa, escribe columnas y lleva una vida completamente domesticada. Quizás tenga razón al decir que es un animal salvaje, pero como bien le respondió Felicity, también es esposo y padre. Y cuando tienes responsabilidades, cuando otra gente depende de ti, no puedes pensar solo en ti ni en tus deseos sin considerar a quienes dependen de ti. Ese es, en el fondo, el desafío del señor Zorro. Tiene que aprender a equilibrar su instinto salvaje con sus responsabilidades domésticas. De lo contrario, quienes están a su alrededor estarán condenados a sufrir. Los granjeros aprovechan para cavar en la colina con maquinaria pesada y poder atrapar al zorro, por lo que la familia una vez más comienza a cavar. Mientras lo hacen, Zorro le pide disculpas a Kristofferson por haberlo involucrado y lo elogia porque tiene un talento innato para cavar, pero a su hijo no le da ni una sola palabra de aliento. Bean sale en las noticias locales con la cola de zorro de corbata para comentar que esta guerra aún no se ha acabado y que van a encontrar al zorro que les ha estado robando cueste lo que cueste. Como parte de este plan, dinamitan la montaña en una gran explosión y finalmente consiguen encontrar un pequeño túnel, por lo que ponen vigilancia a las 24 horas con la intención de esperar a que el zorro salga cuando ya no aguante el hambre. Bajo tierra, la familia está desesperada. A su guarida llegan también el abogado Zorrillo y varios animales que han estado cavando en círculos por días. Están furiosos con Zorro porque por su culpa ahora ellos también son blanco de los humanos y sus hogares han sido destruidos. Antes de que la situación empeore, al señor Zorro se le ocurre una idea: cavar bajo tierra para llegar a las granjas mientras nadie las vigila, ya que todos los humanos están esperando a que él salga de su madriguera. Antes de empezar, toma a su esposa y le pide amablemente que avise al resto que la ayuda va en camino. Ella aprovecha para hablar con Ash. Sé cómo es sentirse diferente. Él responde: no soy diferente, ¿o sí? Y su madre le dice que todos lo son, especialmente su padre, y que hay algo fantástico en eso. Luego se va. Pero estas palabras no consuelan al chico, que piensa que preferiría ser atlético antes que diferente. Aún así, Zorro y los demás comienzan a cavar hasta quedar bajo las fábricas y una a una las saquean sin que los humanos lo noten. Cuando Bean descubre que los animales se llevaron todo, estalla en furia, pero se le ocurre un plan: inundará los túneles con sidra para obligar a todos los animales a salir. Mientras tanto, vemos que los animales viven cómodos bajo tierra gracias a todo lo que han robado. A la par, un banquete tiene lugar en la madriguera principal, donde vemos que el señor Zorro es el centro de atención, pues parece dar la imagen de que gracias a él y a su idea, ahora tienen todo. Mientras tanto, Ash convence a Kristoff de ayudarlo a recuperar la cola de su padre. No obstante, el plan no sale como lo esperaban, pues son descubiertos. Rápidamente regresan a la alcantarilla de la que salieron, pero justo cuando se disponían a regresar con sus padres, Bean y los granjeros dan inicio al plan e inundan todos los túneles con sidra, destruyendo la delicada estabilidad que los animales habían conseguido, y capturan a
Kristofferson. Su padre le pregunta dónde estaba y el chico le cuenta que fueron a recuperar su cola, pero han capturado a Kristofferson. El señor zorro siente un vacío en el estómago, pues ahora Kristofferson está en manos de los granjeros, quienes planean usarlo para que el zorro se entregue. Este es el punto de quiebre para nuestro protagonista, quien se aleja de todos excepto de su esposa. Le confiesa que los granjeros no pararán hasta atraparlo y le pide disculpas por todo, por mentirle, por seguir robando y por burlarse de ellos. Dice que la única salida que ve ahora es entregarse. Entre lágrimas, su esposa dice: ¿por qué tuviste que meternos en esto? Él responde que cree que es porque siempre quiere que todos piensen que es el mejor, el fantástico señor zorro, y que si los demás no se impresionaban, no se sentía bien consigo mismo. Además, comenta que los zorros siempre quieren retar al peligro, cazar y burlar depredadores. Siente que eso es en lo que destaca y cierra su argumento con un: creo que, después de todo, solo soy un animal salvaje. Se acerca a su esposa para darle un beso y prometerle que si pudiera volver el tiempo atrás, no la defraudaría. Y le recuerda que siempre fue más divertido cuando lo hacían juntos. Felicity responde: yo también te amo, pero no debí haberme casado contigo. Acto seguido, el señor zorro va con Ash para contarle que cuando se enteró de que iba a ser padre, sintió miedo y no sabía si iba a ser niño o niña. Pero después le dice: estoy tan feliz de que hayas sido tú. Palabras que dejan a Ash con lágrimas en los ojos. En eso, la rata intenta llevarse a Ash, pero el señor zorro sale al rescate de su hijo, comenzando una feroz pelea que termina con la rata al borde de la muerte. Antes de morir, la rata le revela la ubicación de Kristofferson. El señor zorro comenta: todos estos años perdidos, ¿qué es lo que estabas buscando? A lo que la rata responde: sidra. El señor zorro le regala un poco y posteriormente la rata fallece. Después de darle un funeral digno, reúne a todos los animales para un brindis, donde se disculpa y les recuerda que todos tienen talentos diferentes y son buenos en algo. Les dice que cada uno tiene un nombre en latín que les recuerda que son animales salvajes con habilidades y virtudes únicas de su propia especie. Propone que si unen todas esas habilidades únicas, podrían salvar a Kristofferson. Su esposa es la primera en aceptar y los demás se unen a la causa. Zorro les pregunta para qué son buenos, nombra a cada uno por sus nombres científicos y planea un rescate. Escribe una carta asegurando su rendición y fija un punto de encuentro para entregarse a cambio del chico. Los humanos armados lo esperan, pero cuando Zorro abre la alcantarilla, lanza bombas incendiarias y desata el caos. Entre el humo, el señor Zorro y Kyle salen en moto rumbo a la ubicación de Kristofferson. En este plan, todos los animales cooperan. Algunos crean los explosivos. Felicity pinta un mapa para tener registradas las ubicaciones. Otros se encargan de las telecomunicaciones. Y claro, el señor Zorro, como un experto en el campo, sale a hacer su robo más importante: el ir a salvarle la vida a su sobrino. En este momento ya pudimos observar un cambio en el señor Zorro, pero solo después de haber tocado fondo. Haber puesto en peligro a su familia y a toda la aldea obligó al señor Zorro a enfrentarse con las consecuencias de sus decisiones. El costo de su egoísmo se volvió muy visible y me parece que ahí empezó su transformación. Me resulta muy simbólico que este proceso haya comenzado justo después de la inundación del agujero. Las inundaciones suelen representar esas fuerzas abrumadoras de la vida que llegan sin control, destruyen lo que conocíamos y nos obligan a reconstruirnos. Literal, lo que le pasó a Zorro. Y a partir de ahí comenzó algo nuevo. La primera señal de esto la vimos en la disposición de Zorro a entregarse a los granjeros, incluso a dejar que lo mataran con tal de que dejaran en paz a su aldea. A diferencia de su decisión anterior, que fue egoísta e impulsiva, ahora estaba dispuesto a sacrificarse por los demás. De buscar su propia gloria, pasó a enfocarse en la supervivencia y el bienestar de su familia y sus amigos. Y justo después de este momento, lo vimos también cambiar su relación con su hijo. Lo vimos acercarse a él y decirle que se alegraba de que haya sido él. Otro punto clave en su transformación ocurrió después de su enfrentamiento con la rata. Antes de morir, vimos cómo el zorro le preguntó por qué desperdició tantos años de su vida por la sidra. A mí me parece que esa respuesta funcionó como una advertencia. La rata puede verse como lo que Zorro podría llegar a ser si siguiera persiguiendo sus pollos, o sea, sus instintos de forma impulsiva, egoísta e imprudente. A partir de ahí su cambio se volvió todavía más evidente, especialmente con ese discurso que dio sobre la aceptación y la celebración de las diferencias. Después de haber reconocido y aceptado a su hijo, ese nuevo entendimiento se extendió a toda la comunidad. Zorro les recordó a los animales que todos eran salvajes con sus propias naturalezas y talentos, con fortalezas y debilidades propias de su especie. Y dijo algo que para mí encapsula toda su evolución, que tal vez esas hermosas diferencias entre ellos les podían dar una remota oportunidad de salvarse. ¿Y sabes qué? Tal vez a nosotros también. Todos tenemos rarezas y particularidades, virtudes y defectos, y quizás sea justamente a través de ellos donde encontramos lo que realmente podemos aportar al mundo, lo que nadie más puede ofrecer. Me recuerda una frase de Jodorowsky que dice: lo que más le hace falta al mundo es lo que tú has venido a darle. Lo que más necesita tu comunidad, tu ciudad o tu país es eso que tú tienes para ofrecer. Y eso solo se encuentra en tu esencia, en lo que te hace único, en tus talentos, tus virtudes y también en tus imperfecciones. Esa es tu diferencia. Y como dijo Felicity,
ahí hay algo de fantástico. En el camino rumbo a salvar a Kristofferson, Kyle le pregunta si le teme a los lobos, y él admite que sí. Entonces aparece Ash, escondido en la moto con su gorro de bandido falso. Se coló porque quiere ayudar. Una vez que llegan a la granja de Bean, el señor Zorro se queda distrayendo a los perros rabiosos mientras Ash y Kyle continúan con la misión de rescate. El problema es que para alcanzar a Kristofferson se necesita pasar por un lugar muy estrecho y Kyle es demasiado grande para entrar. Pero Ash le dice con mucha seguridad: yo quepo por ahí. ¿Y sabes por qué? Porque soy pequeño. Ash entra hasta donde está Kristofferson, le dice que viene a rescatarlo y sin saber cómo abrir el candado le pide unas clases rápidas de karate. Ash se prepara e intenta poner en práctica esta lección, pero el tipo se resbala, da vueltas y termina chocando con la jaula, pero logra tirarla, liberando a su primo. El ruido alerta al perro, quien empieza a perseguir al señor Zorro. Afortunadamente logran perderlo, pero los granjeros armados ya los esperan. Zorro le recuerda a Bean todo lo que les ha hecho pasar y le exige que le devuelva su cola. Bean abre fuego, así que todos se cubren. El Zorro pregunta por la moto y Ash sale a buscarla. Esquiva disparos, salta obstáculos y libera al perro rabioso, que termina persiguiendo a los granjeros, permitiendo que el Zorro y los demás suban a la moto. Antes de arrancar, el señor Zorro voltea a ver a su hijo y exclama: Ash, eso fue pura y salvaje locura animal. Eres todo un atleta. Después le regala un gorro de bandido real. Posteriormente huyen épicamente del lugar con la motoneta. En el camino, Kyle ve un lobo a lo lejos, pero en lugar de huir, el señor Zorro se detiene. Intenta saber de dónde vino, pero este no responde. Después le pregunta si cree que el invierno será duro, pero el señor Zorro asume que no lo sabe. Y aunque el lobo no responde, el señor Zorro le dice que le tiene fobia. Aún así, con lágrimas en los ojos, levanta su puño frente a él. Más que un saludo, se siente como una señal de victoria. Y el lobo levanta el puño de regreso. Antes de partir, el señor Zorro reconoce la belleza en este imponente animal y después cada uno se va por su camino. 2 semanas y media después, vemos que los granjeros siguen esperando al Zorro fuera de las alcantarillas, pues creen con firmeza que tarde o temprano tendrán que salir por comida. Y tienen razón, pues aunque ahora todos los animales viven en las alcantarillas, la comida escasea. Mientras Felicity pinta paisajismo en su habitación, el señor Zorro llega para mostrarles que encontró una alcantarilla con salida a un supermercado. Hay suficiente para compartir, así que todos se alegran. Su esposa exclama: creo que realmente eres un, entre comillas, fantástico super zorro. También vemos que el señor Zorro ahora tiene a la comunidad en la mente, pues les pide que tomen lo que quieran, pero les recuerda que algunos son alérgicos a ciertos alimentos y que los conejos son vegetarianos. Felicity le comenta a su marido que está embarazada, pero a diferencia de la primera reacción que tuvo hace muchos años, esta vez se alegra con tranquilidad. Ambos resplandecen de una forma bastante peculiar. Vemos a Kristofferson jugando con Agnes y Ash simplemente siendo el mismo, ya sin preocuparse por tener que impresionar o quedar bien ante los ojos de su padre. El señor Zorro celebra un brindis incómodamente bello con su familia, en donde les recuerda que son los mejores animales salvajes que jamás haya conocido. Antes de dar mis conclusiones sobre Zorro, quiero hablar de Ash. Sentirse finalmente aceptado por su padre le dio el permiso de ser quien realmente es. Y me pareció muy significativo que haya salvado a Kristofferson, pero no de una forma atlética ni heroica, sino desde su diferencia, desde su propia torpeza. Al final, en el supermercado lo vimos siendo simplemente el mismo. Ash aprendió a aceptarse con todo lo que lo hacía distinto, dejando atrás la necesidad de encajar en un molde que nunca fue el suyo. Y seguramente hay muchas personas allá afuera que pueden verse reflejadas en Ash. Niños, jóvenes o incluso adultos que nunca se sintieron del todo aceptados por sus padres. Personas que por más que lo intentaron, nunca lograron ser suficientes. Que crecieron con la sensación de que algo en ellas estaba mal, de que había algo que debían cambiar para ser amadas. Y es triste pensarlo. Triste saber que hay quienes nunca recibieron esa mirada de aceptación. Ese está bien ser como eres, que tanto necesitábamos escuchar de pequeños. A veces la vida ofrece una oportunidad de reconciliación, un cambio de perspectiva, como le pasó a Ash con su padre. Pero también es cierto que muchas veces eso no llega. Y por eso nos toca aprender a darnos nosotros mismos la aceptación que no encontramos afuera. A mirarnos con la misma ternura con la que queríamos que nos miraran. A dejar de intentar ser lo que otros esperan y empezar a permitirnos ser lo que realmente somos. Y ahora sí, ¿qué hay del señor Zorro? Pues a pesar de que esta es una película basada en un cuento de niños, me parece que tiene un mensaje dirigido a los adultos. Al final, Zorro aceptó que ya no podía seguir aferrándose a un pasado idealizado. Pero el viejo Zorro no desapareció del todo. Lo vimos en el supermercado, todavía ingenioso, robando algunos bocadillos para él y su aldea. Solo que ahora lo hizo con otro propósito. En lugar de buscar la gloria personal, lo hizo pensando en el bienestar de su gente. Había encontrado un equilibrio entre su naturaleza salvaje y sus responsabilidades domésticas. Y cuando se enteró de que iba a tener otro hijo, su reacción fue completamente diferente a la del inicio. Ya no hubo miedo ni sensación de estar atrapado, sino que esta vez estaba preparado. Había madurado. El señor Zorro dejó de ser el ladrón audaz y el atleta veloz y se convirtió en esposo,
padre y líder de su comunidad. Aceptó ese cambio y al hacerlo no dejó de ser fantástico, solo encontró una nueva forma de serlo. Quizás muchos pueden identificarse con la crisis existencial del señor Zorro, o si no ahora, quizás algún día lo hagamos, con esa sensación de que los mejores días han quedado atrás, de que ya no somos tan capaces o tan fantásticos como alguna vez fuimos. Vivimos además en una época que glorifica la juventud, donde a veces parece que fuera de ella no hay nada, como si fuera la única etapa valiosa de la vida. Nos venden la idea de que fuera de esos años todo se marchita, de que perder lo joven es perder el sentido, y entonces nos aferramos a un pasado que no queremos aceptar que ya no es. Pero en una época que le tiene tanto miedo al paso del tiempo, al envejecimiento y a los cambios, tal vez vale la pena recordar que aunque los años pasen, aunque no podamos hacer nada para detener el tiempo, eso no significa que nuestra vida haya terminado, ni que nuestro valor haya disminuido, ni que ya no tengamos nada que decir o aportar. Está bien cambiar, está bien convertirnos en algo nuevo, está bien dejar los lugares que ocupamos por un tiempo para ocupar otros diferentes. El cambio es inevitable, el tiempo hace lo suyo. Crecemos, vivimos y dejamos de ser los mismos. Nuestro cuerpo cambia, nuestra perspectiva cambia y también lo hacen nuestras prioridades. Pero eso no tiene por qué ser algo malo. Quizás solo significa que las aventuras que tendremos también irán cambiando y que tendremos que avanzar sin anclarnos al pasado, redescubriendo o reconstruyendo nuevos sentidos de nosotros mismos. Y tal vez en esa capacidad de transformarnos, de aceptarnos y de seguir creando significado, podemos encontrar nuevas maneras de ser fantásticos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.